Bienvenidos a una nueva edición de Momento Literario, el espacio donde las grandes plumas de la literatura cobran vida. Hoy nos sumergiremos en el poderoso y emotivo universo de uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Hablo de John Steinbeck, reconocido por su capacidad para retratar luchas humanas en tiempos de adversidad. Steinbeck nos ofrece en su relato El linchamiento una mirada profunda y perturbadora a las tensiones sociales y los oscuros impulsos que pueden surgir en la comunidad humana. Acompáñenme mientras exploramos esta impactante obra donde la justicia, el prejuicio y la violencia se entrelazan en una narrativa tan conmovedora como provocadora. El día de hoy estamos con tres grandes amigos del Club de Lectura Juliaca, ¿no? ¿Qué tal, Josué? Buenas tardes, compañero, gracias por el pase. Buenas tardes, Denis, gracias por el pase. Otra vez, emocionado de estar aquí. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes, compañero. De igual manera, estar emocionada en un programa más de Momento Literario del Club de Lectura, para abarcar con una nueva obra. Sí, estamos otro sábado más para abordar sobre John Steinbeck. Un autor ganador del premio Nobel en el año 1962. Bueno, vamos a para empezar un poco, quisiera preguntarles a nuestros invitados qué les ha parecido la obra, ¿no? Antes de la obra en sí, una breve reseña de lo que les ha parecido. Bueno, a mí en particular, Denison, la obra me ha dejado con mucha intriga, ¿no? Porque en la obra menciona un poco, trata del linchamiento, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Me ha dejado con mucha intriga por saber qué más, o el por qué, ¿no? El linchamiento a esa persona. Sí, Anderson. A ver, en mi caso sería que la obra me ha dejado así con un punto de vista con varias preguntas, porque no nos explica por qué estaban linchando a esa persona, como lo dijo Sofía, y solo eso también. Josué. Bueno, la obra a mí particularmente me llamó más que todo el título, ¿no? Como dice, el linchamiento, y ya te induce a qué quieres analizar en esa obra y por qué se dio ese caso, ¿no? Sí, es una obra de temática social, te hace bastantes preguntas, ¿no? Del por qué acontece lo que ha pasado en esa ciudad. Y bueno, para hablar un poquito más sobre el tema y saber por qué también el autor escribió lo que escribió, quiero invitar a Anderson para que nos comente un poquito más sobre la biografía del autor del día de hoy, ¿no? Denis, gracias por el pase. Bueno, voy a comentar la biografía del autor. John Steinbeck, un hombre de palabras y pasión. En el corazón de California, en el Valle de Salinas, nació un hombre que cambiará la forma que se contaban las historias. John Ernest Steinbeck, un escritor que reflejó la esencia de la humanidad en sus obras, nació el 27 de febrero de 1902. Su infancia estuvo marcada por la observación de la vida rural y la lucha de los trabajadores. Su padre, John Ernest Steinbeck, era un contador y su madre, Olivia Hamilton Steinbeck, era una maestra de escuela. Esta combinación de disciplina y creatividad influyó en la formación de Steinbeck como escritor. La educación de Steinbeck comenzó en la escuela secundaria de Salinas y luego continuó en la Universidad de Stanford. Sin embargo, su verdadera educación se produjo en las calles, en los campos y en las conversaciones con la gente común. En 1925, Steinbeck se mudó a Nueva York para perseguir su sueño de convertirse en escritor, pero la ciudad no fue generosa con él y regresó a California después de un año. Fue entonces cuando comenzó a escribir historias que reflejaban la realidad de la vida en el Valle de Salinas. Su primer libro, Copa de Oro, fue publicado en 1929, sin embargo fue hasta la publicación de Tortilla Plana en 1935 que Steinbeck comenzó a ganar su reconocimiento como escritor. Pero fue hasta Las uvas de la ira, publicada en 1939, a la que lo catapultó a la fama. Esta novela narra la historia de una familia de granjeros que se ve obligada a abandonar su hogar durante la Gran Depresión. La obra ganó el premio Pulitzer en 1940 y se convirtió en un clásico de la literatura estadounidense. Steinbeck continuó escribiendo obras que reflejaban la realidad de la vida,
como por ejemplo de Ratones y Hombres, que creo que esta obra también lo hablamos en este programa, en 1937. La fila de las conservas en 1945 y Al este del Edén en 1952. Son solo algunas de estas obras que le convirtieron en uno de los escritores más importantes del siglo XX. Hablando de su vida personal, John Steinbeck también se casó 3 veces y tuvo 2 hijos. Su primera esposa fue Carol Henning, con el que se casó en 1930 y se divorció en 1943. Su segunda esposa fue Jean Corner, con el que se casó en 1945 y se divorció en 1950. Su tercera esposa fue Amalia Scott, con el que se casó en 1952. John Steinbeck murió el 20 de diciembre de 1968 en Nueva York, a los 66 años, debido a un ataque al corazón. Pero su legado vive en sus obras y sigue siendo leídas y estudiadas por todo el mundo. John Steinbeck fue un hombre de palabras y pasión, que reflejó la esencia de la humanidad en sus obras. Su legado es un recordatorio de la importancia de la empatía, de la compasión y de la justicia social. Gracias. Bueno, sí. John Steinbeck, La voz de América. Escribía sobre realismo norteamericano, ¿no? Y en esta obra de la que vamos a hablar hoy, El linchamiento, aborda algunos temas que quizás a nosotros como sociedad peruana nos pueden interesar bastante, ¿no? Como es la pérdida de humanidad en el caso de irnos todos a por algo, ¿no? A buscar algo. Y tenemos bastantes experiencias de eso en nuestro país, ¿no? Sí, sí. Casos de linchamiento, creo que, no sé si recuerdan un caso de linchamiento hace años que haya pasado aquí, quizás en Puno. El aymarazo, podríamos decir, bueno. El Aymarazo fue un caso parecido, ¿no? Linchamiento contra el Estado. Autoridad. A una autoridad, exacto. Y no sé si recuerdan, mucho antes existían noticias de la ciudad de Juliaca en el caso de que, al menos para amedrentar ladrones, ponían esos de avisos de si robas o botas basura o haces algo, te vamos a linchar, ¿no? Creo que antes y también en la actualidad, ¿no? Se sigue practicando eso, porque yo veo en mi barrio, al menos por donde yo vivo, se sigue poniendo esos avisos, ¿no? Una pancarta grande todavía, ¿no? Para que de alguna manera las personas del mal vivir tengan un miedo, ¿no? Sí. Y también quería decirles que, no sé si recuerdan, en los años antes de la pandemia había una frase que dice, chapa tu choro y déjalo paralítico, ¿no? Es porque sí, realmente había muchos casos donde estaban asaltando con armas en pleno día, por eso pusieron eso. Sí, a veces la sociedad tiende a autoprotegerse y a tomar estas medidas, ¿no? Cuando quizás el Estado como ente regulador de los derechos y de la fuerza no funciona. Y un poco vamos a hablar sobre el linchamiento, y ya pasando más que nada a la obra, luego de este breve repaso sobre temas sociales que han ocurrido en nuestro país y en nuestro entorno también. Vamos a pasar a el resumen de la obra El linchamiento, ¿no? Sí, gracias, Nilsson. Voy a narrarles, ¿no? La obra. Es un cuento pequeño de John Steinbeck, El linchamiento. Es muy cortísimo, a ver, voy a dar inicio. El cuento se da inicio en un parque municipal donde la multitud fue extinguiéndose poco a poco. Todos parecían cansados y se movían sigilosamente, perdiéndose en las sombras de la oscuridad. Mike, un muchacho que fue partícipe del linchamiento, sabía todo lo que había pasado realmente en ese momento. También estaba cansado, tan cansado como si hubiesen sido varias noches que él no hubiese dormido. Empezó a ver en la multitud un grupo que que estaban incendiando un cuerpo que ya estaba muerto, ¿no? Ya no tenía vida, pero según las personas aún seguían con ese linchamiento, a pesar de que el cuerpo ya no tenía vida, ellos seguían dándole, por decir, un castigo. Mike se acerca y les dice, no, ya no tiene sentido lo que están haciendo, por más que ustedes hagan lo que hagan, ese cuerpo ya está muerto y ya no siente el sufrimiento. Mike empezó a ver todo lo que estaba pasando alrededor
y él estaba entre sueños, cansado. Empezó a caminar poco a poco y alejarse un poco más del parque, y pensó que más allá la gente iba a continuar, iba a haber más gente, poco a poco, a medida de que él iba avanzando. Posterior a eso, Mike se encontró un bar, por decir así, ¿no? Un bar abierto. Ingresó ahí pensando que había más multitud junto a él en ese bar para poder conversar sobre el tema que había sucedido. Llega al bar, era el primero en ingresar, y se encuentra con la persona que le iba a atender, ¿no? Una persona pequeña. Le habla y le dice, ¿de dónde viene? Y le dice que viene del linchamiento que acaba de suceder. Y le dice, ¿usted fue partícipe desde un inicio? Le dice, claro, yo vi todo lo que sucedió. Y el señor, muy emocionado, le dice, no, cuénteme realmente qué es lo que ha pasado. A un inicio le ofrece una bebida, pero él dice, no, deme cerveza. Y ahí es cuando Mike empieza a narrar un poco de lo que había sucedido. Mike empieza a contarle al tabernero el cómo se había dado inicio. Él estaba desde ya a la tarde al frente de la cárcel, como menciona, ¿no? En un café, en el cual estaban un grupo de personas. Y siempre hay una persona que da inicio y dice, ¿qué esperamos? Linchémosle. Y ahí es cuando todos empiezan a dar grito y dicen, sí, linchémosle, porque la justicia las autoridades no van a hacer nada. Es cuando todos empiezan a ponerse, por decir, ¿no? Amargos, y entran a la cárcel. Y los guardias, por miedo y por todo lo que pasa, no les dicen nada, solo le dicen que no se equivoquen de rehén. Incluso le indican, ¿no?, en dónde está el negro, como menciona en el cuento. Pasaron a ver al negro, menciona Mike que pasaron a ver al negro, empezaron a golpearle. Prácticamente el negro ya sabía de que lo iban a linchar. Él les esperaba, como menciona, con una mirada ya cabizbaja, y los demás presos, rehenes, igual, los demás presos estaban igual, con miedo de que también de alguna manera ellos se les linchen, pero ellos fueron bien enfocados al negro. Ya, posterior a eso, ahí es cuando lo sacan, incluso lo sacan afuera, ahí es cuando lo empiezan a golpear y todo. Y poco a poco el tabernero queda consternado de todo lo que había sucedido, y le dice, justo Mike menciona, ¿no? Aquí tengo una prenda. Sacó un pedazo de tela de su pantalón, y dice, tengo un pedazo de tela. Y el tabernero le dice, le dice, véndamelo a $1. Y le dice, no. Entonces, deme media tela a $2. Y el Mike le pregunta y le dice, pero ¿para qué usted desea? ¿Para qué quiere la tela? Y le dice, quiero para ponerlo aquí en mi bar en un cuadro. Y le dice, no sé, y lo piensa, ¿no? Mike lo piensa y ya, está bien, le dice, le acepta y le vende el pedazo de tela de rehén que había cogido a $2. Empezaron a conversar y Mike le dice, el tabernero le cuenta, le dice, sí, estuvo bien lo que hicieron, realmente tal vez hubiesen llevado a los abogados y todo, y no encontramos esa justicia. Realmente él también estaba, ¿no?, de acuerdo con todo lo que había sucedido. Prácticamente lo que menciona en el cuento, la mayoría estaba de acuerdo a lo que había sucedido. Prácticamente ni lo tomaban de decir, no, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Y Mike pasó conversando con él y se hizo tarde. Vieron que nadie más llegaba. Ahí es cuando el tabernero menciona y dice, creo que me voy a ir a mi casa, estoy cansado, agotado, voy a cerrar. Y justo dada la casualidad, ambos vivían el mismo rumbo. Salieron juntos los dos, empezaron a salir, veían que afuera no había nada, no había nadie más, no había personas, nada, las calles estaban vacías. Empezaron a caminar manzanas y manzanas, hasta que el señor le dice, yo me voy, vivo aquí, le dejo. El tabernero se adentra a su casa. Posterior a eso, Mike siguió avanzando tranquilamente solo en las altas noches de esa ciudad. Llega a su casa y su esposa le espera molesta y le dice, ¿dónde estabas? Seguro estabas con una mujer, le dice. Y Mike le dice y le mira, no,
te equivocas, le dice. ¿Cómo sabes que estuve con otra persona?, le dice. Y su esposa le sigue comentando, ¿no?, de que dónde realmente había estado, y Mike no le menciona realmente dónde había estado, solo le dice de que si eres tan lista, ya sabrás dónde he estado. Mañana ya sabrás realmente qué es lo que ha pasado. Y ahí le menciona su esposa, ¿no? Se trata del negro, le dice. Ya ahí prácticamente ya termina la obra, ¿no? Y no nos menciona realmente cuál fue la causa del linchamiento y nos deja con esa intriga. Eso Sí. es todo, Sí, es así, queridos radioescuchas. Es en ese momento y así es como acaba la obra, ¿no? No se sabe. Y también inicia con esa frase en la cual se explica, ¿no?, qué es lo que ha pasado, o es lo que más o menos podemos intuir al inicio. Dice: el arrebato pasional, el confuso movimiento y el vocerío de la multitud fueron extinguiéndose poco a poco, y el silencio se hizo dueño de nuevo del pequeño parque municipal. Y más o menos, de acuerdo obviamente con el título, más o menos prevés qué es lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y luego ya más en el fondo, el de la historia, te relatan más a detalle qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado. Y también está el tono de la mujer, ¿no? Que está un poco de realismo, me estás engañando o no. Son cosas curiosas que lo vamos a comentar y lo vamos a pasar a comentar en la siguiente parte del programa. Pero antes de pasar al siguiente programa, quisiera escuchar también algunas partes que quizás les haya gustado a ustedes, ¿no? Compañeros invitados del programa. Bueno, Nilson, Sí. una parte que a un inicio, ¿no?, el cuento da con, a ver, ¿cómo te digo? Yo a un inicio no lo he entendido tan bien, a un inicio, ¿no? Sí. Yo pensé que iba a llegar a un punto donde nos iba a explicar la razón del linchamiento, el por qué, ¿no? Me dejó con esas dudas, con el porqué del linchamiento. ¿Qué hizo realmente el negro para que la sociedad le odiara tanto, para llegar hasta ese punto, ¿no?, de lincharlo, de tomar todo Una cárcel. Una cárcel, ¿no? Y estaban esos detalles de el sheriff como que intentándolos y queriendo detenerlos, pero no pudiendo. No pudieron porque era mucha multitud que Era estaban demasiada contra la gente. ellos. Y incluso ven ahí mencionando de que no nos van a disparar porque somos muchos, y no creo que la autoridad se venga contra todos nosotros, ¿no? Esa seguridad de ellos mismos y ese, como te digo, a ver, esa fuerza, ese rencor, no sé, ¿no? Esa cólera, ¿no?, de ir contra ellos, de ir contra el negro y enfrentarse, ¿no?, todas las autoridades incluso. Sí, y estaba incluso, y ahí vemos... Sol de los Andes. Bienvenidos de nuevo a esta parte final de su programa Momento Literario. Vamos a hablar un poquito más de los temas de los cuales aborda, de los cuales toca este cuento corto, ¿no? Tan solo 7 páginas son suficientes para realmente tratar temas sociales, temas de familia, temas que quizás una sociedad padece, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito y preguntar aquí a nuestros 3 invitados y preguntarles qué les ha parecido el cuento, pero también decirles qué es lo que más les ha gustado del cuento o qué es lo que más intriga les causa o cuál es el interés. ¿Qué les causa más interés del cuento? Yeah. Primeramente quiero decirles que el autor, el protagonista, al principio nos nota que es al tumulto o a la población que estaba haciendo su justicia, él se metió también porque en el cuento dice que él le puso la soga al cuello, ¿no? Y en esa euforia de querer hacer justicia. Y en eso nos podemos dar cuenta que nosotros como personas, mientras un gran multitud intenta hacer justicia, uno se mete, ¿no? Prácticamente a hacer lo mismo también. Porque después de que nuestro personaje que fue linchado, había una persona más que incluso le quería quemar los pies. O sea, tanto así fue su euforia de esa población con hacer justicia, ¿no? Y luego al final también del cuento que nos dice a la esposa que dice que le estaba engañando, ¿no? Ya. Eso prácticamente lo saca porque vio su cara de su esposo. Y supuestamente cuando se va al espejo
él nota que su cara es como, digamos, de satisfacción, de que se hizo justicia, ¿no? Esa parte me causó mucha curiosidad porque las personas, cuando entre más personas apoyan tu ideal o algo, prácticamente tú te sientes satisfecho, ¿no? Sí, y abordamos ese tema, ¿no? Justamente estábamos comentando un poco del tema en ese espacio, en el corte comercial, aquí con los invitados, hablando y también preguntarle un poco de Josué, que nos estaba comentando sobre cuál era en sí la causa del por qué la gente se abalanzó o se hartó y fue al lugar para hacer lo que hicieron, ¿no? Bueno, en el libro no especifica, pero podemos darnos cuenta que cuando va a la cantina, le dice que los abogados iban a hacer sus maniobras para dejarlo en libertad. Y uno puede sacar sus conclusiones de que prácticamente al que le iban a linchar, los abogados lo iban a dejar libre o iban a apelar para que su condena sea menor, ¿no? Y en eso la población, al no estar contento con eso, prácticamente fueron a las manos, ¿no? Para hacer justicia. Sí, la sociedad en un momento de hervor, de que se le hierva la sangre, fue y prácticamente lincharon al preso, ¿no? Y es interesante también ver cómo es que la sociedad reacciona ante esto que pasó, ¿no? Cómo es que la sociedad en este momento, después de lo que pasó, cómo es que se siente, ¿no? ¿Qué pasa después de pasar el linchamiento, ¿no? Un poquito nos puede comentar esto Josué. Que diga Anderson. Gracias Denilson por el pase. Bueno, quería comentarles esta parte donde justamente el tabernero le pregunta a Mike que no se pregunta él mismo, preguntándose qué clase de persona es el negro. Y este comentario lo hace en voz alta y creo que Mike lo escucha. Y Mike justamente se enfada con el tabernero, así no tratando de entender el punto de vista. Sí, ¿no? Como que buscan en parte tener como que una justificación de poder haber hecho eso, ¿no? Porque en sí ellos estaban haciendo eso por justicia, digamos. Pero aquí está la pregunta, ¿no? ¿Quién debe impartir esa justicia? ¿Es en sí el pueblo o quizás deberían haberse quedado con las manos cruzadas? Ahora, aquí nos faltan bastantes aspectos para poder hacer ese juicio, pero tenemos casos, justamente estamos comentando justamente eso también, de lo que había pasado con las discotecas, ¿no? Con la señora que había sido asesinada. Sí, Nelson, la señora que fue asesinada y ya toda la población se fue a hacer protestas contra todas las discotecas y estaban quemando las discotecas y todo eso. Sí, ¿no? Sofía, sí, era una dirigente, ¿no? De aquí de la ciudad de Juliaca. Es triste, ¿no? Ver en nuestra localidad la realidad realmente, cómo está sucediendo las cosas, prácticamente el no tener justicia, ¿no? Siento que de alguna manera, bueno, a las personas un poco de cólera, furia, ¿no? Supuestamente deberíamos de tener protección de las autoridades y al contrario, no tenemos nada de protección, nada. Sí, y aquí nace la idea de que el pueblo tiene que organizarse para poder impartir justicia, ¿no? Protegerse, autoayudarse. Y también ellos mismos como pueblo ser resilientes para poder avanzar, para poder progresar y todo esto. Sí, Denilson, justamente hacen justicia a mano propia, pero lo que no se dan cuenta que la violencia solamente genera más violencia. Exacto, y esa cadena de odio quizás hasta ahora mismo sigue continuando, ¿no? Y es algo curioso del autor, John Steinbeck, que le gustaba ver lugares y decir, aquí se puede contar una buena historia. Y yo al menos pienso que es algo de lo que pasó en esas épocas en Estados Unidos, ¿no? Creo que todos sabemos sobre la historia, sobre qué cantidad de casos así han habido en el país allá del norte, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente en estos años en Estados Unidos el racismo era muchísimo más fuerte que ahora. Y yo creo que esa fue la razón por la que asesinaron al negro o algo así. Sí, así como que leyendo, porque aquí nos faltan bastantes cosas, ¿no? No sabemos del por qué se juzgó y por qué estaba en la cárcel, cuál es la razón. Y simplemente por no querer liberarlo hicieron lo que hicieron, ¿no? Se podría tomar en este caso.
Y bueno, vamos a analizar un poquito más, ya pasando este tema, vamos a analizar un poquito más de qué otras cositas nos han gustado de la obra. Por ejemplo, no sé si a Sofía le haya gustado una parte curiosa más del cuento. A ver, algo curioso es, mi pregunta era, ¿no? ¿Por qué ya no había nadie después de eso, ¿no? En el bar, como el tabernero se fue, porque él creo que a un inicio fue a ver, ¿no? Sí. Qué es lo que había pasado, pero posterior a eso él menciona que se regresó corriendo para abrir su bar pensando de que las personas iban a venir sedientos y todo eso a contar lo sucedido o a celebrar, por decir así, ¿no? Pero no hubo nadie, prácticamente en el cuento narra solo estaba Mike y él, incluso cuando ya se fueron, una vez que cerraron el local, todo viendo que ya nadie ingresaba, afuera ya no había nada, o sea, como si nada hubiese pasado. Incluso el tabernero le pregunta, ¿no? Y no nos van a las autoridades no van a tomar acciones, le preguntan, ¿no? Y le dice, no creo, le dice, ¿no? Salieron y como si nada, la calle estaba como si nada realmente hubiese pasado. Y para mí es, ¿no? Como la falta de, ¿cómo te digo? Han hecho algo y no se siente ese remordimiento de lo que han hecho, ¿no? Como si nada hubiese pasado prácticamente. Sí. Es lo que yo veo, ¿no? La falta de remordimiento tan duro habrá sido, o tan fuerte, o el hambre a hacer justicia popular por ellos mismos de lo que ha sucedido. Sí, en ese momento terminó todo de golpe y... Sí, ya pues, como si nada hubiese pasado. Y todos a sus casas, simplemente quizás en sus casas hablar del tema, ¿no? Y es como que ese poquito de conversación que tiene el protagonista con su esposa, ¿no? Y le pregunta de una forma un poco curiosa, deberíamos decir, le pregunta, ¿dónde estabas? ¿Has estado con una mujer? Y le responde, ¿no? Y tampoco es que él le cuenta lo que ha pasado, se niega a contarle, pero la esposa como que va tejiendo sus hilos y al final termina sabiendo sobre qué es y qué ha pasado, ¿no? Y al final termina diciendo esto que es, entonces lo hicieron finalmente, porque creo que antes siempre lo estaban planeando hacerlo, ¿no? Creo que ya dieron como un aviso, ¿no? La sociedad prácticamente de que si lo soltaban o tenían pensado hacer eso, la sociedad iba a tomar ¿no? Acciones ya por ellos mismos. Sí, y esto me recordaba un poquito también a la huelga de justamente cuando encarcelaron al expresidente. Y como que la gente se levantó, ¿no? Y al final la misma policía, los mismos sabían que esto iba a pasar, ¿no? Estaban como que muy avisados, pero aún así lo hicieron, ¿no? Sí, justo, ¿no? En este caso prácticamente no vemos un contexto muy diferente, ¿no? De las autoridades, de cómo realmente pasó aquí y cómo en allá prácticamente las autoridades, ellos confiados de que las autoridades no le van a hacer nada, ¿no? Tomaron y dijeron, no nos van a hacer nada, somos muchos y no nos puede... Sí. El sheriff no se puede venir contra nosotros y no pueden disparar. Prácticamente, al contrario, ellos solo informaban de que no se equivoquen de preso, de que solo tomen a él para que no haya otro fallecido más, por decir así. Sí, porque ahí vemos que incluso el sheriff, que es la autoridad en ese lugar, como que no, tampoco es que está buscando cómo solucionar eso, ¿no? Simplemente dice como que solo no se confundan de preso, ese es el preso número tal, y es ese. Está gritando. Sí, Nelson, justamente en esta parte, como no especifica qué preso es, yo pienso que solamente vieron el color de piel y agarraron al primer preso que vieron que era de color negro. Sí, estábamos justo comentando eso también, ¿no? Que creo sobre que el tema él también ya estaba, ¿no? Ya con esa idea de que lo iban a linchar, porque menciona de que ya, él desesperaba, bien parado, ya cabizbajo y todo, ya, ¿no? Como que ya esperando para lo que se iba a venir. Sí, sabía lo que iba a pasar. ¿Algunas cuestiones más que quieran comentar sobre la obra? Sí, voy a seguir diciendo sobre el abogado, ¿no? Porque prácticamente, incluso acá en nuestro país se da esos casos de que encierran a un inocente, ¿no? Y voy a tomar, por ejemplo, el penal de San Juan de Lurigancho, que algunos siguen esperando su moción de que
¿cuál es su condena de cuántos años a hacer? Y ya están ahí como 10 o 15 años y nada. En cambio, digamos, digamos que diga que tenga poder como un narco, prácticamente al fiscal se hace, ¿no? Por abajo, digamos, incluso son liberados en menos tiempo. Y yo pienso que es por esa razón, ¿no? Porque querían evitar que pase una liberación de alguien que prácticamente sí es culpable, ¿no? Interesante. Sí, justamente pasa esto, ¿no? Y incluso nos recuerda un poquito a eso de lo que estaba comentando, sobre los conflictos de intereses, ya sea por dinero, por negocios o por lo que sea. Y estaba eso, ¿no? Que decía y comentaban, el sheriff también está buscando votos, ¿no? Y no creo que buscando votos vaya a irse en contra de la gente. Entonces se avalaron de eso prácticamente, exacto, ¿no? Para que no les hicieran nada. Sí, ir a otro aval, ¿no? Y podríamos relacionar ese tema del linchamiento con muchos temas de quizás de la sociedad misma, ¿no? Ahora creo que se relaciona bastante, más que todo en el tema ese del conflicto de intereses, del cómo es que a mí me beneficia hacer esto y cómo es que no me beneficia estar en contra de ellos, ¿no? Y vemos esto bastante ahora. Ya para finalizar con la obra de John Steinbeck, que no sé si ustedes hayan buscado o dentro del libro les haya gustado un extracto de la obra que quieran releer y decirnos, esto me parece que está interesante y bueno, de Nilsson, una parte que me llamó mucho la atención fue el tabernero, que también se dice que estaba en la protesta, pero cuando vio que cometieron el crimen, se fue directo a la taberna, porque él suponía que mucha gente iba a venir a tomar, ¿no? Porque tenía sed, sí. Pero solamente llegó Mike. Y también mencionan esta parte de que Mike saca una gasa del negro, ¿no? Y el tabernero también lo quiere comprar, como pensando que el tabernero siempre piensa primero en su negocio. Iba a comprar esa gasa para llamar más la atención a los clientes y todo eso. Sí. Sí, menciona de que le iba incluso a no mandar a encuadrar y todo y ponerlo bien bonito ahí. Sí, y te lo doy por esto. Por tanto, le ofreció más dinero, ¿no? Sí. Hay una parte que tal vez aquí no me mencionó, lo puedo leer. Sí. Dice, Mike sintió un dolor, esto da un inicio de la obra, ya dice, Mike sintió un dolor punzante en el pecho, le dolían los músculos, luego recordó que había estado en primera fila cuando se produjo el asalto en la cárcel. 40 hombres habían lanzado a Mike contra la pared, como si fuera un arriete. En ahí vemos, ¿no? Realmente cómo a él no le importó todo eso, porque después de eso Mike salió y estaba feliz de todo lo que había presenciado desde un inicio hasta un final. Euforia, ¿no? Exacto, ¿no? Ese hambre por esa justicia que no encontraban. Sí, también cuando vas a eventos así en los que sucede algo peligroso, como protestas, no tanto protestas, y también como el tema de ir a emergencias, por ejemplo, se nota bastante el tema de adrenalina, ¿no? No sé si ha pasado, hay un grupo de gente marchando. Sí, justo siempre cuando la gente, bueno, las personas amamos, creo, de valor cuando están en multitud, ¿no? Porque sí, considero que si hubieran estado solos no se hubiesen atrevido tanto. Sí, la multitud es como decir, no tiene mucha fuerza para realizar cualquier idea que se proponga. Sí, esa adrenalina los junta y los promueve al son de una idea, ¿no? Y justamente también eso pasa incluso emergencias, en casos de esa adrenalina y no te interesa el cansancio, lo que hayas hecho, sino simplemente estás eufórico en ese momento y un poco por eso es como que ahí dice, ¿no? Sentí un dolor punzante en el pecho, pero entonces sí sería eufórico. Lo bueno que no sé si es lo bueno, ¿no? Yo veo que solo hubo menciona al ¿cómo se llama? Al negro, ¿no? El único que ha sido quemado, lo han golpeado, lo han ahorcado y todo, ¿no? Sí. No hubo más otras personas, no menciona que han fallecido otras personas, ¿no? Sí. Algo que yo veo en la sociedad muchas veces cuando ellos se arman de valor entre varios, es como que no escuchan el punto de vista de la otra persona y atacan sin importar, ¿no? No sé si les ha pasado en las huelgas muchas veces que sucede aquí.
Sí. Se arman, o sea, empiezan a gritar a quien sea, o sea, no escuchan y locamente las personas se ciegan a eso, o se unen personas que prácticamente en ese momento ni siquiera saben lo que está pasando, pero simplemente se unen a la multitud a linchar o a hacer cosas que tal vez no son agradables o no deberían de hacer. No es como que la justicia que la sociedad estaba pidiendo en ese momento. Sí. Y hay otros que se unen simplemente por estar ahí. Por hacer chacota. Yo vi esos Exacto. casos y no es nada agradable, ¿no? Que Sí. no vean el punto de vista de la otra persona, simplemente vean atacar. Atacar y atacar porque están en multitud, no les van a hacer nada. Exacto. Y hay otro tema también en el que usualmente en las protestas siempre hacen entrevistas, ¿no? Y le preguntan quizás a un grupo de gente así esparcida, le dicen, ¿por qué estás marchando? Y en ese momento en sí no encuentras la razón del por qué, ¿no? Y usualmente en entrevistas vemos que en ese momento quizás no sepan la respuesta real del por qué lo están haciendo, ¿no? Sí, solamente se dejan llevar. Exacto. Y creo que un poco en la obra pasa eso, ¿no? Se dejan llevar por toda esa animosidad y hacer lo que hacen. Y también cuando, digamos, ya pasó todo y se van todos a su casa, digamos, prácticamente es para que no lo señalen como si fuera él el agresor, ¿no? Y sea otro prácticamente que va a ser encarcelado. Por eso prácticamente la multitud desaparece. Sí, de un momento a otro. Y sí, y para culminar ya, y poder ya cerrar el tema del libro, el linchamiento, estos tipos de obras se tratan y quizás también se llevan al cine. No sé si ustedes tengan alguna referencia de obras parecidas en cine, en películas, en el séptimo arte, ¿no? No, por mi parte ninguna. No, ninguna. Sí, a mí me recordaba un poco a los Simpsons en ese capítulo en el que todos van y quieren linchar a los Simpsons. No sé si se recuerda. En la película del domo, en la película. Sí, sí. El autor también creo que tiene varias obras, ¿no? Que ha llevado al cine. No sé si Sí. esta obra, porque estoy buscando, creo que esta obra no, porque Esta obra no. yo me dio intriga realmente a mí qué es lo que ha pasado, ¿no? Y busqué, pero no encontré esta obra. Sí, y además sería bastante interesante sacar una película tratando sobre estos temas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sería muy interesante sacar una película sobre estos temas. Bueno, por mi parte quisiera dar una reflexión sobre la justicia a mano propia. La justicia a mano propia es un puente que conecta la desesperación con la destrucción. Como dicen por ahí, la violencia solamente genera más violencia. Ese sería mi punto de vista sobre esta obra. Sí. Tal vez sería bueno tomar otras estrategias, no prácticamente hacer la misma manera. O sea, es como que un criminal comete un acto no agradable y nosotros prácticamente no al buscar tal vez una solución en grupo a la vista, ¿no? De que las autoridades no acatan o no realizan nada, prácticamente estamos haciendo lo mismo prácticamente, como dijo el compañero. Sería bueno buscar otras maneras, otras estrategias que sí tengan tal vez una manera de solucionar. Sí, buscar estrategias para que el Estado tanto funcione mejor y también como sociedad funcionar mejor, ¿no? Caminar de la mano, ajá. Exacto, sí. Y muchas veces encontramos bastantes vacíos y bastante desatención de parte del Estado, lo cual lleva a la gente a no confiar tanto en el mismo, ¿no? Creo que hemos visto, bueno, no sé, yo vi por el lado de, por ejemplo, como se llama Cusani, por ese lado, prácticamente tienen más sus rondas campesinas y todo eso, ¿no? No tiene más autoridad sus rondas campesinas que los policías. Ellos intervienen antes que las autoridades, por decir así. Ellos tienen más autoridad que las policías, ¿no? Es lo que yo vi por ese lado. Por ese lado. Uh-huh. Sí. Sí vi que en zonas en donde están muy alejadas del Estado, la población misma toma no esas medidas, sino ese tipo de organizarse ellos mismos, ¿no? Porque al final son ellos mismos los que viven en la zona, los que se preocupan por ellos mismos también, ¿no? Obviamente el Estado tiene que dar la mano y el apoyo. Y justo eso, ¿no? Pero eso es como que yo lo veo como que la violencia genera más violencia. O sea, es como que ellos también lo llevan a golpe cuando le encuentran al culpable. Vemos que pasan por una cadena ronderil, creo, donde les castigan en cada punto, ¿no? Y es como que yo veo más violencia. No sé, tal vez sería otro tipo de castigo o
Sí. Otra estrategia, ¿no? Sí, es un tema para hablar con bastante tiempo. Sí, Exacto. y bueno, ya culminando el programa Momento Literario, gracias a Radio Sol de los Andes y también al Grupo de Lectura Juliaca, ¿no? Culminamos y nos vemos en el próximo sábado en la misma hora y en el mismo canal, ¿no?